Buenos días a cada uno de ustedes, Dios les bendiga. Somos Faith Orthodox Baptist Church compartiendo con ustedes la palabra de Dios. ¿De qué se trata? La Biblia. ¿Qué nos dice la Biblia acerca de varios temas? ¿Cómo lo vemos? ¿Cómo lo entendemos? ¿Qué entendemos o no lo entendemos? ¿Queremos entender o no queremos entender? Esa es decisión de cada uno. La palabra de Dios es para enseñarla y practicarla, ¿verdad? Es algo que nos toca a cada creyente, a cada persona. Si usted quiere conocer más de la palabra de Dios, pues necesariamente necesita comprarse una Biblia o obtener una Biblia en alguna manera para poder enterarnos qué dice la palabra de Dios, la Biblia, acerca de los temas. Estábamos viendo los domingos, ¿estamos domingo qué? Febrero 12. De febrero 2, es día domingo, son las 11 de la mañana, con 2 minutos me parece. Es algo que, pues, tenemos nosotros nuestra fe fundamentada en la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es la verdad y la aplicamos a nuestras vidas y la compartimos con aquellas personas que deseen escuchar. Acabamos de terminar el libro que Efesios, ¿verdad? Vamos a dar principio a la epístola a los Filipenses. Hay varios libros que Pablo escribió estando en prisionero, por eso se llaman algunas epístolas de la Biblia, los libros de las prisiones. O no, no que estuviera encerrado en una prisión, pero estaba detenido Pablo cuando escribió varias epístolas y Filipenses es una de ellas. Vamos a ver qué nos dice Filipenses, vamos a ver la introducción y vamos a ver hasta el versículo 5 nada más. Nos lleva hasta el 11, pero me llevaría mucho más tiempo para alargarlo. Por eso es necesario para no quitarle mucho tiempo a usted que nos ve, que nos oye. No es un estudio profundo, es una enseñanza bíblica que nos habla acerca de qué. Vamos a ver cómo empieza la epístola a los Filipenses. Vamos a ver el capítulo 1, del 1 al 5. Son los saludos y el inicio de la oración de Pablo por la iglesia de los Filipenses. ¿A quién le hablaba? A los Filipenses. ¿A quién le habla ahora en estos tiempos? A todos, a cada uno de los creyentes. ¿Por qué? Porque la Biblia es para aprender, no es para criticar, para regañar o para condenar. ¿Qué dice la Biblia? Acerca de lo espiritual. ¿De qué hablamos? De las cosas espirituales y terrenales. ¿Por qué? Porque estamos en este mundo, vivimos en este mundo, en esta tierra, por eso es terrenal. Y en este mundo pues necesitamos todo lo material, pero aún así tenemos la capacidad, gracias a Dios, de entender lo espiritual si nos disponemos a querer entenderlo. Porque no está fuerza. Lo digo y lo repito para que se entienda. La Biblia en ninguna manera es legalista. No es un libro de un dictador, es un libro de vida para todo el ser humano. ¿Queremos entender? Pues necesitamos atender lo que dice la Biblia, leerlo, estudiarlo y ver por qué lo dice. En este caso estamos viendo las epístolas que son de Pablo escritas a las iglesias. En este caso a la iglesia de Filipenses. Vamos a ver cómo nos lo presenta la Biblia Reina Valera, versión antigua, y luego pasamos a la Biblia de, y por cierto ya la cerré, las Américas, ¿verdad? ¿Qué es Biblia de qué? Biblia de estudio, ¿verdad? Filipenses, sí. Vamos a ver nuevamente capítulo 1, versículo del 1 al 5. Le voy a pedir a ver si como cada mañana o cada vez que presentamos un servicio, una enseñanza, que ella me dé la porción como lo presenta la Reina Valeria y lo vemos como la presenta la Biblia de las Américas, ¿verdad? Para cotejar que con diferentes palabras tal vez, pero el mismo significado. Adelante, Betty, por favor. Filipenses 1:1 al 5 dice la palabra de Dios. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracias sea a vosotros y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros, siempre en todas mis oraciones, haciendo oración por todos vosotros con gozo por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Hasta ahí?
Vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, ¿verdad? Bueno, hasta ahí cerraste, ¿verdad? Ese es el versículo 5. Vamos a ver cómo lo presenta la Biblia de las Américas y pasamos a la oración. Dice la palabra de Dios, la introducción son los primeros dos versículos. Dice Pablo y Timoteo, dos nombres, ¿verdad? Sabemos quién es el autor de las epístolas. Timoteo, siervo de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Gracias a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El 3. Dice Pablo, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros, orando siempre con gozo en cada una de mis oraciones por todos vosotros. 5. Y cerramos. Por vuestra participación en el Evangelio desde el primer día hasta ahora. ¿Hasta dónde? Hasta ahora. Cada vez que leemos la Biblia sabemos que está refiriendo en ese tiempo a la iglesia de esos tiempos, a la gente de ese tiempo. Pero dice en 2 Timoteo 3 dice que toda escritura, o todo lo que está en la Biblia, está escrita para qué, mija, si lo tiene, Dice la palabra de Dios, toda escritura es inspirada divinamente y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instituir en justicia. para instituir injusticia. Toda la Biblia, gracias. Mija. Hay otro versículo en el capítulo 17 de Juan, donde el Señor hace la oración, y me parece que es Juan 17:20, donde ora por los apóstoles y luego por quién. Juan 17:20 dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Amén. ¿De quiénes? De los discípulos de Jesús, de los apóstoles. Pablo era apóstol, sí, apóstol de Jesucristo y del Padre. Entonces, toda esa preparación que el Señor ha hecho por medio de su palabra, guiados por el Espíritu Santo, es para la enseñanza de aquellos que hemos de creer en su nombre. ¿De quién? Como dice Juan 17:20. Por lo escrito por los apóstoles, por lo que está escrito en la Biblia. Y además vemos que el mismo Señor ora por la iglesia de estos tiempos. Estamos siendo o recibiendo la bendición de la fortaleza y la protección desde antes de que fuéramos, desde antes que naciéramos, cada uno de los miembros que componemos las iglesias. ¿A quién son dirigidas? A las iglesias. ¿Quién es Pablo? Un apóstol que no estuvo con el Señor en vida, pero que fue después conectado o contactado o hallado o buscado por el Señor para que él fuera un instrumento en su ministerio. ¿En su ministerio de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Que él continuara. Por eso en algunos versículos dice Pablo, yo no fui enseñado por hombre, yo fui enseñado por el Señor. Él me enseñó a mí, no lo recibí de una persona humana, lo recibí de el mismo Señor, ¿verdad? Porque el Señor fue el que lo buscó para que fuera instrumento útil. Ahí en Hechos 9 me parece está ahí cuando el camino a Damasco, ¿verdad? Si lo puedes hallar, a ver si estaría bien. Cómo está toda la historia, todos los datos de cómo Pablo fue buscado por el Señor o hallado por el Señor, como lo queramos ver. ¿Qué lo tenemos? Camino a Damasco. Hechos 9, del 3 al 6, dice la palabra de Dios. Y yendo por el camino, aconteció que llegando cerca de Damasco, súbitamente le cercó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar conocer contra el aguijón. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Y el Señor le dice, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que te conviene hacer. Amén. Ahí más adelante vemos cómo Ananías le dice el Señor, porque instrumento, pero no nomás dice esto, porque instrumento, ¿qué? ¿Lo tienes? ¿Qué versículo es? ¿9 qué?
9:15, ¿qué dice el 9:15? Dice la palabra de Dios, y le dijo el Señor, ve, porque instrumento elegido me es este, para que lleve mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque no es necesario que, ¿cómo dice? Para que vea cuánto le va a costar que, El 16 dice la palabra de Dios, porque yo le mostraré cuánto le sea menester que padezca por mi nombre. cuánto, gracias, cuánto padezca por mi nombre. ¿Quién? Pablo. Pero ¿para quién estuvo preparado Pablo? Si la escritura nos dice que toda la escritura es útil para enseñar, para redarguir, toda la escritura. Y vemos cómo el Señor oró por aquellos que han de creer en mi nombre, por ellos, por la escritura, por la Biblia. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que poner atención? ¿Qué nos dice la Biblia? ¿Cómo nos lo presenta? ¿Por qué nos habla de esa manera? Porque es para nosotros la palabra de Dios también, no nomás para las iglesias. Porque podemos pensar, bueno, es que fue a la iglesia, pero ¿qué dice la escritura? ¿Y qué dijo el Señor al orar en el capítulo de Juan 17? Una oración sacerdotal de nuestro Señor Jesucristo para toda la iglesia, por aquellos que han de creer por lo que ellos escribieron en mi nombre. ¿Verdad? Entonces te ponemos atención que dice la palabra de Dios, que dice Filipenses, ya vimos que dice el versículo 1, Pablo Timoteo, dice Timoteo, bueno, tenemos un libro que se llama, una epístola que se llama Timoteo, ¿verdad? Primera y segunda, pero aquí lo vemos que Timoteo, ¿quién era Timoteo? Un siervo que fue convertido por la predicación de Pablo y de quien era hijo. Sabemos que Pablo tenía la abuela y la madre que le enseñaron las escrituras desde antes, ¿verdad? Pero aquí el punto es qué es lo que está diciendo Pablo, que somos siervos de Jesucristo, a todos los santos, a toda la iglesia, en Cristo Jesús, a todos los seguidores de Cristo que son creyentes, está dirigido, que están en Filipos, con los obispos y diáconos, con los guías, con los líderes, a todos ellos, a la iglesia, con todos los dirigentes de la iglesia, es dirigida la palabra de Dios. Por eso vemos que dice el saludo que es de Pablo para, no para una iglesia, sino para todas. Si nosotros vemos en 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, cómo le habla a la iglesia de Corintios, nos damos cuenta que es ese amor, con ese respeto, ¿verdad? ¿Qué dice? Dice la palabra de Dios a la iglesia de Dios que está en Corintio, santificados en Cristo Jesús, llamados santos, y todo lo que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo en cualquier lugar, Señor de ellos y nuestro. Señor de ellos y nuestro. Pero fíjese bien cómo dice a la iglesia de Dios que está en Corinto, santificados, separados en Cristo Jesús, llamados santos, separados, y a todos los que invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice en Hechos 9:13? Es acerca de Pablo, ¿verdad? Pablo no era enemigo acérrimo en contra del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso el Señor lo buscó para que sepa cuánto le va a costar hablar en mi nombre. ¿Qué dice? Hechos 9:13 dice la palabra de Dios. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído a muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. ¿Cuántos males ha hecho? Ananías sabía. ¿Quién es Ananías? El siervo que nuestro Señor Jesucristo le manda que le ponga las manos para que recupere la vista. Porque si vemos toda la historia, la narración que se han hecho, Pablo quedó ciego, no veía. Y entonces el Señor le dice, entra ahí van y te van a decir qué tienes que hacer. Y manda a Ananías y Ananías ¿qué hacía? Se resistía porque, Señor, pues ese hombre ha hecho cosas terribles en contra de tus seguidores, en contra de tu nombre, en contra de tu iglesia, pues el Señor sabía que era instrumento que el Padre le había dado para que lo usara grandemente. Y que se lo usó, es lo que vemos, se llaman las epístolas de Pablo, epístolas pastorales, que es para todos, no nomás es para los pastores. Nos hablan y nos enseñan realmente qué es lo que Dios quiere para todos. Y vemos que un hombre que perseguía a la iglesia, es más, si ahí en Hechos está donde consiente Pablo con la muerte de Esteban, el primer mártir de los apóstoles.
Él consciente, y las ropas de Esteban fueron puestas ahí está en el libro de los Hechos. Entonces, ¿qué decía Ananías? No, es que es terrible. Bueno, es que tú no sabes, yo no sé si el que es traficante o el que es asesino, Dios lo quiere usar. Porque si hay un arrepentimiento, se vuelve automáticamente todo ser humano en un instrumento de Dios. Por eso está el mandamiento. Y vuelvo al mismo, si lo repito, ir por todo el mundo. No dice, si no eres cristiano, ve como quieras. No, tienes que saber, conocer el motivo y la razón de por qué Dios usa los arrepentidos, los que se arrepienten. ¿Qué dijo Pablo cuando se levantó del caballo? ¿Qué quiere Señor que haga? Y así, cada persona que hemos sido, fíjese bien lo que le estoy diciendo, que hemos sido redimidos, que el Señor nos ha buscado y nos ha alcanzado, tenemos una historia terrible atrás. No, no somos santos. Ay, no, 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 en la manera de que hacíamos cosas buenas, no, hacíamos cosas a conveniencia y como nos daba la gana. Pero ¿qué dice el Señor? Para que sepa cuánto le va a costar el servir a mí. Y eso es para cada uno de nosotros. Y vemos aquí a Timoteo también en el versículo 1. ¿Quién era Timoteo? Un hijo de una mujer judía. Su madre y su abuela eran judías fieles. ¿Y quién era el padre? Un griego, padre griego, pero Timoteo fue enseñado por su madre y por su abuela la palabra de Dios. Por eso que está aquí y podemos encontrar toda esa historia bíblicamente está escrita. Estamos viendo ahorita lo que dice Filipenses. Por dice Pablo y Timoteo. Sabemos que Pablo pues es el principal, pero ¿por quién fue ganado Timoteo? Por Pablo, por las enseñanzas de Pablo. Aparte que fue enseñado por su madre y por su abuela, porque eran mujeres de fe. Tal vez por su padre, no porque era griego, pero las mujeres eran judías. Entonces, ¿quién es Timoteo? Hijo de una mujer judía, conocedora, fiel, trabajadora, y de una abuela, ¿verdad? Igual, judía. Enseñó todas las bases que necesitaba saber y conocer y creyeron en el nombre del Señor Jesucristo y fueron convertidos. Y aquí vamos a ver los resultados. ¿Dónde está Timoteo? Ayudando a Pablo. ¿A qué? A predicar, porque es un hijo de la fe. ¿Quién? Timoteo. Él lo consideraba así. Si nosotros leemos las epístolas de Pablo y el libro de Hechos, pues nos damos cuenta de la historia realmente. Por eso dice aquí, ¿qué dice ahí en Hechos 16, 1 y 2? Dice la palabra de Dios. Después llegó a Derbe y a Listra, y estaba ahí un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía fiel, mas de padre griego. De este daban buen testimonio los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y coña, ¿qué estamos viendo? El testimonio que tenía Timoteo, que daba qué? Buen testimonio, ¿verdad? Porque ¿quién lo daba? Los demás, ¿qué dice? De este daban buen testimonio, gracias a Dios. Los hermanos que estaban ¿dónde? Está hablando de la iglesia de Listra y de la iglesia de Iconio. Iconio, ¿verdad? Tiene un nombre muy curioso y muy difícil a veces para pronunciarlos, pero ¿qué es lo que nos está diciendo? Dios usa a uno como al otro. El otro estaba enseñado, Timoteo, en las cosas espirituales de Dios. Era temeroso de Dios, fue temeroso de Dios. Y lo usó el Señor grandemente. En donde dice que la Biblia es útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. En 2 de Timoteo 3:16. ¿Verdad? Es todo eso, cómo lo usó el Señor a Timoteo también, no nomás a Pablo. Pero estamos hablando de todo esto que Pablo es un instrumento que Dios ha usado grandemente y lo sigue usando. No vamos a la antigüedad, no. Desde la antigüedad nos estaban dejando todo preparado. Inclusive el Señor antes de ir a la cruz, Él dijo, ¿sabes qué? Por aquellos que han de creer, por los que dejaron escrito, los apóstoles. También por ellos te pido. Vemos entonces que toda la preparación era futuro.
No era nada más para aquel tiempo, es también para este tiempo, para la iglesia, para aquellos creyentes, aquellos que verdaderamente tienen el deseo de seguir buscando al Señor. Ahora, el buscar al Señor, el servir al Señor no quiere decir que estás esclavizado, no te va a dejar mover, como muchas personas lo aplican y no quiero, no estoy criticando a nadie, pero hay personas que no te dejan pensar. Sasi, tienes que hacer y tienes que dar y dale, espérate. Tienes que entender. Y vuelvo al mismo tema. Si no lo entendemos, no lo sabemos. Y si no lo sabemos, ¿cómo podemos hacer aquello si no lo hemos entendido? Porque no lo sabemos. Pero a veces es tan Una vez alguien me dijo, comenzaba yo en la vida cristiana. Yo trabajaba yo en mi trabajo, soy mecánico y eléctrico, antiguo, no moderno, porque es electrónica, diferente. Y comenzaba yo a ganar bastantito porque trabajaba por mi cuenta. Y un siervo del Señor me dijo, ya, comencé a diezmar, marico, ya estás tratando de ser buen cristiano. Ah, caray, me dejó pensando, ¿verdad? ¿Cómo? O sea que si doy dinero, soy buen cristiano. Y si no doy dinero, si pongo la obra de mis manos, de mi trabajo, no soy buen cristiano. No. Hay un episodio en Hechos donde este hombre le dice a Pedro, véndeme un mago, Pedro me parece, véndeme el poder del Espíritu Santo. Y le dijo Pedro, me parece, tú y tu dinero perezcan. No se trata de comprar las cosas de Dios, se trata de entenderlas para aplicarlas a nuestras vidas y comunicar con los demás la bendición que Dios nos da al saber la verdad de la palabra de Dios. ¿Qué es lo por qué es tanta la insistencia? Es que tenemos que ser claros, verdaderos. Queremos un templo lleno de gente. Lo vemos como $1 cada cristiano. Si tengo miles, son 3,000 personas, son $3,000 cada servicio. No, es gratis, es su entendimiento, es la gloria celestial lo que vamos persiguiendo. Es aquello que no se vende, aquello que no se ve. Si de tu corazón sale el dar algo para que en donde sea, a quien sea que esté llevando el ministerio del Señor, que el Señor te guíe, por eso hay un versículo ahí en Corintios, segunda o primera de Corintios 1, que usábamos para la Biblia, Segunda de Corintios 9:7. segunda de Corintios, ¿cómo dice? Dice la palabra de Dios, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza o por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Porque Dios ama al dador alegre. Allá ¿qué es el 7, el 6, ¿qué dice? Dice la palabra de Dios, eso empero digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra en bendiciones también segará. Amén. O sea, eso, gracias. Es una decisión con ese amor, con esa verdad, de ese amor para apoyar al siervo, a los que están guiando o llevando el ministerio. Sí, la Biblia dice que el que trabaja en el Evangelio, que viva del Evangelio. No me gusta decirlo mucho, pero sí saben qué es lo que digo, siempre digo. Una cosa es que vivamos del Evangelio y otra cosa es que nos pasemos de vivo o sea, viviendo del Evangelio. Porque aún Pablo decía, yo trabajo para no ser gravoso a la iglesia, trabajo con mis manos. Es por eso que no que esté malo que viva el que está dedicado completamente de lleno con toda su familia al ministerio. La iglesia debe entender y comprender que si está dedicado al ministerio, la iglesia, ¿quién es la iglesia? Las personas que componen la congregación. No más que si que los que dirigen la iglesia comienzan a verlo como negocio, por eso en alguna parte el Señor hizo un azote con algo y sacó a todos los que estaban ahí y dijo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. Y no lleguemos a ese extremo, busquemos dar la palabra de Dios como nos la presenta. Pablo es muy claro en eso. Y también dijo, yo estoy preparado para tener abundancia y para no tener nada.
pero juntamente estoy crucificado con Cristo, mas no vivo yo, lo que lo vivo en la carne, lo vivo en el Hijo de Dios. Vemos una enseñanza tremenda que por medio de las epístolas de Pablo nos deja ver ese amor que tuvo Pablo. Y me imagino que lo tiene porque está vivo con el Señor espiritualmente. Para que tuvo para entregarse de esa manera, a pesar de que fue apedreado, fue arrestado, fue encerrado, fue encarcelado. Se necesita mucho amor para los demás, aunque a veces ese amor no era recíproco para Pablo. Y vemos que hay varias enseñanzas donde dice, aquel que andaba conmigo ahora me dio la espalda, pero no es de extrañarse, porque el mismo Señor que le pasó, aquel que comía de mi plato conmigo, movió su boca en contra de mí. ¿Ah? Entonces, ¿qué debemos ver? Que la Biblia nos habla la verdad. Por eso vemos ahí que dice que llegó a Derbe y que ¿quién tenía buen testimonio? Timoteo. ¿Por quién? Por Pablo, porque fue enseñado por Pablo, primeramente por su abuela y su madre, y luego por Pablo. Pero vemos además, vamos a seguir adelante. ¿Qué dice el versículo 2 de Filipenses, capítulo 1? Dice la palabra de Dios, gracias sea a vosotros y paz de Dios, vuestro Padre y del Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que se está diciendo? Gracias sea a vosotros, gracias, no gracias, perdón, gracias sea a vosotros y paz de Dios, nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Vemos cómo, y no nomás a la iglesia de Filipenses, para todas las iglesias él tenía ese corazón, cada vez que escribía, cada vez que él enseñaba su amor para con la congregación, con el amor que tenía para los seres humanos, para las personas, ese mismo amor que Jesucristo tuvo para nosotros. Fíjese qué diferencia. Pablo era un perseguidor de la iglesia. El Señor no tuvo pecados y fue crucificado. Y aún Pablo, después de haber andado como andaba persiguiendo a la iglesia, por eso digo al Señor, dura cosa te es dar cosas a la hijo. Vemos entonces que el Señor nos habla, nos enseña que no es nueva la palabra de Dios. En este mundo ha estado la palabra de Dios por miles de años. No es que se hallarán todos los pretextos que quieran y dirán lo que quieran, pero la palabra de Dios está ahí haciendo aquello por la que fue escrita, ¿verdad? Entonces, los obispos dice, gracias sea a vosotros, la gracia o las bendiciones de Dios sea con vosotros y paz de Dios y la paz de Dios, nuestro Padre y del Señor nuestro, ¿quién? Jesucristo y del Señor Jesucristo. Qué bendición tan grande poder entender que somos hijos de Dios, aunque no lo merezcamos, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos presenta el versículo 2? Bueno, ¿qué dice en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 2? Dice la palabra de Dios, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sea multiplicada. ¿Qué nos dice aquí en primera de Pedro? Hablando del versículo 2 que leímos, ¿verdad? Gracias sea a vosotros. ¿Por qué gracias a vosotros? Porque somos elegidos según la presciencia, no presencia, presciencia o conocimiento de Dios Padre en santificación o separación del Espíritu Santo para obedecer, para eso estamos separados y ser limpiados con la sangre de Cristo, rociados con la sangre de Jesucristo. Gracia y paz os sea multiplicada. Qué tremendo, ¿verdad? Gracia y paz, las bendiciones tranquilamente que podemos recibir. Ahora sí, en segunda, que vimos segunda de Pedro 1:2, ¿verdad? Dice segunda de Pedro 1:2 dice la palabra de Dios, gracia y paz os sea multiplicada en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. ¿Multiplicada de qué? Multiplicada en el conocimiento de Dios. Amén. Multiplicada en el conocimiento de Dios. Entre más conocemos a Dios por medio de su palabra, espérenme, Dios multiplica las bendiciones y la paz para todo creyente. Podemos pasar por tribulaciones tremendas, situaciones muy difíciles, y lo digo y lo repito, si tenemos la paz
y la fortaleza de Dios en nosotros, podemos seguir adelante. Fortaleceos pues en el Señor. Estamos fortalecidos en el Señor. En nosotros mora el poder del Espíritu Santo de Dios. Y tenemos esa fuerza, ese poder de rechazar, soportar cualquier cosa. Sabemos que rechazamos. ¿Qué rechazamos? Por la fe. ¿Qué dice? La fe es el escudo, ¿eh? El escudo de la fe. Efesios 6:16 dice la palabra de Dios, sobre todo tomando el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Amén. Con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué? La fe. Aquello en qué? En Cristo Jesús. Creyendo todo lo que la palabra de Dios nos dice, que nos sirve como escudo para repeler los ataques del enemigo. Muchas veces es que nos disgustamos, nos peleamos y pensamos que estamos peleando la familia porque no nos amamos, o los esposos, o los abuelos. Pero dice ahí que es 6:12, no tenemos lucha contra sangre ni carne. A ver, lémelo. Efesios 6:12 dice la palabra de Dios, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra señores del mundo, gobernadores de estas tinieblas, contra malicias espirituales en los aires. ¿Qué es lo que entendemos? El Señor está ahí constantemente para fortalecernos, pero si tenemos esa fe, es el escudo. ¿Contra qué? Contra los dardos de fuego del maligno. ¿Quién es el maligno? Sabemos quién es el maligno, porque no es la lucha con un familiar. A veces cuando hay contiendas en la familia, cuando hay contiendas en un matrimonio, cuando hay contiendas con los hijos, no es que alguien está luchando. El cristiano puede ser poseído por el maligno, pero sí puede ser manipulado, llevado, más si no ora, si no lee la Biblia, si no tiene esa fortaleza. ¿Por qué? Porque allí en Mateo 4:4 dijo el Señor que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Ese es el alimento espiritual, para tener esa fortaleza, para tener esa paz que Cristo da y tener la seguridad que lo que dice Romanos 8:28 es una realidad en nuestra vida. Sabemos qué dice Romanos, sino que nos lo lea a ver y para que lo recordemos. Romanos 8:28 dice la palabra de Dios, y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien, es a saber, a los que conforme al propósito son llamados. Amén. Por eso ahí en Lucas, que es, toma tu cruz y sígueme, 9:23. 9:23, nos dice el Señor esto, pero pongamos atención, ¿qué es lo que dice la primera palabra? ¿Qué dice? Lucas 9:23 dice la palabra de Dios, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Amén. Gracias, amigo. Sí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. La misma situación casi comparando con Pablo. ¿Quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme cada día. ¿Pero qué? Niégate a ti mismo. Por eso allá en Santiago, que es 4:17, someteos pues a Dios. 4:7. 4:7, siempre digo 17, ¿verdad? 4:7. Son recomendaciones para que podamos entender de qué manera podemos estar seguros. Adelante. Santiago 4:7 dice la palabra de Dios, someteos pues a Dios, resistid al diablo y de vosotros huirá. Someteos pues a Dios. Someteos pues a Dios. ¿Para qué? Resistir al enemigo y de vosotros oirá. ¿Pero de qué manera? Pues podemos decir, como dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. De la manera que la Biblia nos enseña, la palabra de Dios, con el escudo de la fe, con someternos a Dios, con negarnos a nosotros mismos y seguir a Cristo. Cada día, cada día. ¿Cómo? Siguiendo sus enseñanzas, siguiendo sus consejos, siguiendo la manera que Él ha propuesto para que nosotros vayamos caminando de acuerdo a su voluntad. Pero
Todo esto es una enseñanza de manera que nos quede bien claro que solamente en Cristo y con Él y de Él y por Él podemos salir adelante en los ataques del enemigo. Dice la Hebreos 11:1, me parece, la fe es que la fe es la sustancia de lo que no. ¿Cómo lo dice? Dice la palabra de Dios, es pues la fe la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. La demostración, gracias. La demostración de las cosas que no se ven. ¿Usted ve al enemigo aquí físicamente? No, no lo vemos, pero ahí está. ¿Vemos al Padre? No. ¿Conocemos al Señor? ¿Estuvo en la tierra el Señor? ¿Lo conocimos? No. Es por fe, por fe. Y todo viene y todo es dado si seguimos con fe. Y no es nada más por la fe, sino todo aquello que hagamos, pero basados en la fe, buscando siempre agradar a Dios, porque es necesario que entendamos que estamos expuestos a los ataques del enemigo cada día como esposos, como hijos, como abuelos, como nietos, como personas humanas que somos. Los que lo que debemos tener en cuenta, buscar siempre el escudo de la fe, porque teniendo la fe en Cristo Jesús, tengo todo en paz en mi ser, porque nada me separará del amor de Cristo, como dice Romanos 8, ¿verdad? Así. Pero ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Que todas esas promesas, todo esto que nos habla la Biblia, tiene su manera de ser buscado. ¿Qué dice ahí en Romanos 8:29, me parece? Que nos separará del amor de Cristo. Ya lo hemos leído y lo sabemos. Es Romanos 8:35, dice la palabra de Dios, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, o persecución o hambre, o desnudez o peligro o cuchillo. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos estimados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy cierto que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo bajo, ni ninguna criatura nos podrá apartar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Señor nuestro, que es en Cristo. Y podemos decir, todo lo puede en Cristo. Sí, porque Él nos ha dado, es esa fortaleza, esa fuerza con la que podemos resistir. Si dejamos el alimento espiritual, es como si usted deja de comer y ¿qué pasa? Anémico, débil, cualquiera lo puede tumbar de un aventón, cualquier pasar y tropezar y caer porque está débil, pero si está fortalecido, lo resiste todo. Es lo mismo con la palabra de Dios. Entre más ahondemos en la palabra de Dios, más alimentados espiritualmente estamos. Y podemos decir con toda confianza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Porque todas las cosas están hechas de una manera que Dios la ha hecho para que el ser humano tenga toda la vitalidad espiritual para salir adelante. Hay un versículo que leí antes ahí mismo en lo que leíste ahorita, que era el 35, 36 o el 37, algo así que dice. Leí del 35 al 39. A ver qué dice el 37. Hay algo que tiene mucho que ver con el versículo que dice que a los que aman a Dios todos oran para bien, ¿verdad? El 37 A ver qué dice. dice la palabra de Dios, antes en todas estas cosas hacemos más que vencer por medio de aquel que nos amó. Antes, en todas estas cosas hacemos más que vencer. ¿Por qué? Por medio de aquel que nos amó. Por medio de aquel que nos amó. ¿Quién nos amó? Cristo. ¿Por qué? Porque su vida en la cruz mostró ese gran amor por toda la humanidad. Por eso repito, y parece que es repetición que dice Juan 3:16, porque de tal manera, nada más amó Dios al mundo. ¿A quién? Al mundo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
no que creyó o creerá, no que cree continuo. Por eso llega hasta aquí y va a llegar más allá, porque es continuo, cree, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no hay otros caminos, no hay otras maneras. ¿Cómo podemos ser fortalecidos? Pues buscando ser llenos del Espíritu Santo, guiados, sustentados por la palabra de Dios, ¿verdad? ¿Qué dice el versículo 3? Dice la palabra de Dios, doy gracias a mi Dios en toda memoria de vosotros. Entonces, gracias a mí, hasta ahí. 1 Corintios capítulo 1, versículo 4. Dice la palabra de Dios, gracias doy a mi Dios siempre por vosotros, por la gracia de Dios que os es dada en Cristo Jesús. Qué tremendo, ¿verdad? Es por nosotros, nosotros podemos hacer todo esto. No, nosotros no podemos hacer esto. ¿Qué dice Efesios 2:8? Dice la palabra de Dios, porque por gracia sois salvos por la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Ah, ¿por la qué? Gracias. ¿Por la qué? Por la fe. Pero esto no es de vosotros, nosotros no. Es un regalo de Dios, un don de Dios. ¿Para quién? Para toda la humanidad. ¿Quién? Cristo Jesús. Esa fe debe estar ahí para poder decir, yo tengo el poder del Espíritu Santo para resistir al enemigo, para servir al Señor. No levantarme arriba de todos, sino ponerme abajo de todos y aquí estoy para servirte. ¿Qué hizo el Señor? ¿Qué dijo el Señor? Siendo el Rey de Reyes y Señor de Señores, estando en esta tierra, dijo, no, no tiene, no lo dice así, pero algo así, ni dónde recostar su cabeza. Tenía nada el Señor. Siendo el Rey de Reyes, dejó todo. El reino celestial, donde le servían, donde lo alababan, donde era glorificado, para hacerse carne y venir a este mundo, para darnos la fuerza y vencer al enemigo. Dios sabe, sí, Dios sabe la condición de cada uno. ¿Qué es lo que tenemos que tener siempre presente? Pues eso, porque como vimos que dice ahí en Primera de Pedro 1:2, elegido según su presciencia, no presencia, presciencia, el conocimiento que tenía Dios de cada ser humano, ¿verdad? De Dios Padre, ¿verdad? Elegido según la presencia de Dios Padre en santificación, separados por el Espíritu Santo del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de quien, de Jesucristo. Gracia y paz o sea multiplicada. Tenemos que entender que Dios nos quiere bendecir constantemente. Ahora, pero hay una cosa que Dios debemos entender que no va a hacer. Obligarnos a hacer las cosas, no. Es por entendimiento, es voluntariamente. A Dios no hizo robots, somos seres humanos con mente y decisiones propias. Si lo quiero, no lo quiero, si lo hago, no lo hago, es decisión de cada quien. Nos explica que este mundo, todo lo que es terrenal, es pasajero, que un día será exterminado. Ahí en Primera de Pedro, capítulo 3, no me acuerdo, donde dice que cielo y tierra serán quemados. Si lo tienes así, si te acuerdas, ¿cómo nos lo presenta? ¿Qué debemos tener presente? Que esto se acaba. La humanidad un día llegará a su final. Y es cuando entonces vamos a tomar en cuenta todo esto. Segunda de Pedro 3:10. Así. Dice la palabra de Dios, mas el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella están serán quemadas. Será quemado todo. Gracias a Dios, gracias a Dios porque nos deja entender, nos avisa de antemano. Dice Romanos 1:8 y 9. Dice la palabra de Dios, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Que vuestra fe es predicada en todo el mundo y luego, que el 9, Porque testigo me es Dios, al cual sirvo en mi espíritu en el Evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. que sí, gracias, que sin cesar me acuerdo de vosotros, ¿de quién? De todos los que estaban presentes en ese tiempo, ahí en Roma, en la iglesia de Roma.
Y lo del futuro no nomás era para la iglesia de Roma. Si nos damos cuenta que todo está escrito, todo está hecho para todo el tiempo, en todas las edades, en todos los tiempos de la humanidad, la palabra de Dios ha estado ahí. ¿La quiere? No, ya pasó de moda. No, es que los es que nunca se van a acabar si nosotros no los dejamos. ¿Por qué mejor no nos ponemos a estudiar un poco acerca de lo que dice la palabra de Dios? Vemos cómo resalta nuevamente lo que dice el versículo que es 8 de Romanos 1. Dice, primeramente doy gracias a mi Dios por Jesucristo. ¿Por quién? Por Jesucristo, acerca de todos vosotros, de que vuestra fe es predicada en todo el mundo. Y se predica en todo el mundo, claro que sí. Donde hay cristianos, donde hay gente que tiene su Biblia y que sigue a Cristo, se sigue predicando la palabra de Dios. Se sigue hablando de la palabra de Dios. Así como ese ejemplo, las otras iglesias, que esa fe de ellos era predicada en todo el mundo, en ese tiempo, ahí donde estaban ellos. En ese tiempo es lo mismo. Pues ve predicando en todo el mundo por donde vayas caminando la palabra de Dios. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Por qué hago mucho énfasis en esto? Porque es un propósito divino de Dios. No es algo que tengo que estar repitiendo si no les gusta, pero si lo estamos haciendo, ya lo hemos hecho o nomás, ay, otra vez, como dijo alguien por una vez, ay, otra vez con lo mismo. ¿Ya lo hiciste? Por algo Dios está permitiendo que se vuelva a predicar y se vuelva a decir, porque muchos no movemos ni un dedo para ir a hablarle a los demás de la salvación que hay en Cristo Jesús, ¿verdad? Y hay que enseñarles, como dice allí en Mateo 18:20, enseñándoles, bautizando y enseñándoles qué es lo que hay que hacer. No nomás decir, acepta a Cristo y ya eres salvo. No, ay, mira, por esto y esto y esto, tu alma ya se pagó el precio y no fue con oro ni con plata, sino con la sangre bella y limpia de nuestro Señor Jesucristo, preciosa. ¿De qué hablamos? De la santidad. ¿Qué santidad? Separados, apartados de las cosas del mundo. No, no quiere que, bueno, ¿a qué le llamamos gozar la vida? ¿Andar loqueando? ¿Andar en lechos en uno y en otro? ¿Andar tome y tome? ¿Eso es vivir la vida? Eso es destruir tu cuerpo. Eso es buscar enfermedades, desvelándose, mal comiendo, alcohol al cuerpo, esto y lo otro. Al último, cuando hay mucho alcohol, ¿qué pasa en el hígado? Hay una enfermedad que se llama cirrosis, que destruye el hígado. Pero es que hay que vivir la vida. Pues sí, pero no de esa manera. Si buscamos la manera que Dios nos dice, pues vamos a hacer. Pero el punto es que queremos o no. Vimos que dice el versículo 9 de Romanos 1:9, cómo nos lo presenta, ¿verdad? Dice, porque testigo me es Dios, al cual sirvo, hablando a Pablo, en mi espíritu, en el evangelio de su Hijo, que sin cesar me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. ¿De quién se acordaba Pablo? ¿Cómo podemos verlo si toda escritura es útil para enseñar y redarguir? Especialmente el Nuevo Testamento donde nos basamos, porque somos nuevos testamentarios. Las oraciones de antes de los apóstoles y del mismo Señor están ahí. Ya vimos en Juan capítulo 17, versículo 20, que dijo, no más por esto, sino por aquellos que han de creerle a ellos por lo que su palabra, ¿cómo lo presenta? No sé no me acuerdo cómo lo presenta, pero nos deja ver que está orando por la iglesia del futuro, por aquellos que no estaban en ese tiempo, pero que ahora estamos aquí y sabemos y entendemos. ¿Sí lo tienes? ¿Cómo lo presenta? Por favor. Dice la palabra de Dios, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Gracias, Dios. Los que han de creer en mí por la palabra de ellos, escrita, está aquí.
No está Pablo aquí, no está Pedro, no está ningún apóstol aquí, están las escrituras de ellos. Toda palabra es inspirada divinamente, dice en 2 Timoteo 3:16. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo, por eso es divina y es útil todavía para enseñar, para no para acusarte, para redarguir que nuestras obras que no están buenas. ¿Cómo podemos servirle al Señor si no nos disponemos a tomar la palabra de Dios en serio y buscarla, cumplirla? Es que no soy monje, es que no soy esto, es que no soy lo otro. Eres un ser humano que un día vas a dar cuenta. Seas quien seas. Así tengas los millones que tengas en el banco o tengas en tu cartera. Un día vas a dar cuenta. Así sea el presidente, así sea quien sea. Ya vimos lo que le pasó a muchos, no nomás a la reina Isabel de Inglaterra. Ya murió. Gran mujer famosa con muchas riquezas y mandaba y así deshacía. ¿Dónde está? Dando cuentas. ¿Por qué? Dice en Hebreos 9:27 que está establecido que el ser humano o el hombre muera una sola vez y después al juicio. O al juicio de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Tenemos que entender que si Pablo hace oraciones sin cesar, dice, me acuerdo de vosotros siempre en mis oraciones. ¿Qué podemos tomar de ahí? El ejemplo como siervos, siempre. No porque se fue de la iglesia un miembro, vamos a dejar de orar por ellos. No porque viven en China o en Japón, no vamos a orar por ellos. Por eso siempre se ora a aquellos hermanos donde quiera que estén, hacemos memoria de ellos. Los que pasaron por este templo, los que están en otro templo, aquí en Estados Unidos, y los que están fuera, alrededor del mundo, sirviendo al Señor, siguiendo al Señor. Oramos que sean que fortalecidos y exhortamos a que sigan adelante, ¿verdad? ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 1:2? Primera Tesalonicenses 1:2 dice la palabra de Dios, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. Gracias, damos siempre gracias a Dios, no nomás Pablo, sino todos los siervos del Señor que están, damos siempre gracias a Dios por todos vosotros, haciendo memoria de vosotros en nuestras oraciones. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Que la exhortación de la palabra de Dios nos dice, ¿sabes qué? Ya desde antes estaban orando por ustedes, por los que están ahora, y se va a seguir orando, y se oró ya por los que han de venir también a los pies de Cristo. Estamos protegidos, sí, si queremos tomar el escudo de la fe, tomar la armadura que Dios nos propone ahí en Efesios. Sí, Efesios me parece. ¿Por qué? Porque Dios nos da siempre la protección necesaria y la fuerza para seguir adelante. La fuerza si la buscamos y sabemos cómo, como dice Filipenses 4:13. Si la buscamos en Cristo Jesús, estamos fortalecidos. Si seguimos la doctrina, la enseñanza, como dice ahí en Hechos 2:42. Dice la palabra de Dios, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Amén, otra vez para que se entienda. Dice la palabra de Dios, y todos los que creían estaban juntos y tenían todas las cosas comunes. Amén. Y todos los que creían, gracias, estaban juntos. ¿Cómo podemos tomar la hora? ¿Estamos todos juntos? Sí, en este mundo. Pero estamos juntos en Cristo Jesús, en su palabra, en sus enseñanzas, en su doctrina. Por eso quiero que todos vamos a estar siempre juntos. Es imposible que los de China vengan a estar en un templo de nosotros, o nosotros vayamos a China o a otro país donde estén congregaciones, pues estamos juntos orando los unos por los otros, ¿verdad? ¿Qué dice Lucas 22? ¿Por qué? Nomás le puse Lucas 22:14. No, o 19, no tengo claro. Parece que es 19. Lucas 22:19 A ver. dice la palabra de Dios, y tomando el pan, habiendo dado gracias, partió y les dio, diciendo, este es mi cuerpo, que por vosotros es dado, haced eso en memoria de mí. Hacer esto, la cena del Señor, ¿verdad? Hacer eso en memoria de mí.
porque partió el pan. El si era el pan de vida cuando fue a la cruz, ¿cómo partió el pan? Tenemos que pensar las cosas, por eso vemos cómo el Señor deja esa protección a los seres humanos, a los seguidores. Lo que dicen ahí, vimos en 17:20 de Juan, que Él ya pidió por la iglesia de hoy. Él ya protegió, si tú quieres, y si gustas, y si no, pues, ¿qué podemos hacer? Por último, vamos a ver qué dice Filipenses. ¿Dónde estamos? A ver. El 5 ya vimos Hechos 2, 42, ¿verdad? Que dice el versículo 5, dice, por vuestra comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora. Por eso vimos ahí lo que dice Hechos 2:42, perseveraban en la doctrina de los apóstoles, ¿en qué? En la doctrina de los apóstoles, que dijo el Señor, por aquellos que han de creer en mí. ¿Por qué? Por lo que ellos dejaron escrito, ¿verdad? En la comunión, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y ya vimos cómo el Señor ya pidió, oró, protegió a la iglesia, a las personas que lo seguimos. ¿Qué dice Filipenses? Que es, a ver, hágame, 1:16 y, no, 4:16 y 17. No, 1:16, perdón, 1:16 y 17. Dice la palabra de Dios, los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir aflicción a mis prisiones, pero los otros por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. Amén. ¿Qué dice Pablo? Ahí hay quienes predican. En estos tiempos el Evangelio lo han comercializado muchas personas. No puedo decir que todos, y no estoy acusando a nadie, simplemente que se ve, que se han hecho magnates del Evangelio. Pero ¿qué dice Pablo? Sea que prediquen, gracias a Dios, por una o por otra, y los unos anuncian a Cristo por contención, no sinceramente, pensando añadir en ese tiempo a Pablo aflicción en sus prisiones. Y luego él dice, pero hay otros que verdaderamente por amor, sabiendo que soy puesto por la defensa del Evangelio. ¿Quién? Pablo. Fíjese con qué instrumento tan grande vino a ser Pablo para el Señor. Pero él mismo ahí en el versículo 18 dice que pues, que no obstante, en todas maneras, o por pretexto, o por verdad, es que anunciado Cristo, y en esto me vuelvo y aún me holgaré, me gozo, estoy alegre, estoy feliz, porque de una manera u otra se predica, sea por ganancia deshonesta o sea por verdadero amor a Cristo, se sigue predicando hasta aquí todavía la palabra de Dios. Aunque sí, hay muchas personas que dicen que son cristianos y han hecho de la palabra de Dios un negocio. Por eso dijo, han hecho de la casa de mi padre cueva de ladrones. No que no merezca el siervo o los siervos su recompensa, si están verdaderamente entregados a anunciar la palabra de Dios. Y como cristianos debemos tener entendimiento que la palabra de Dios está aquí para enseñarnos la verdad y el verdadero amor cristiano para todos. ¿Estamos dispuestos a seguir adelante? Pues depende de cada uno. ¿Entendimos algo? Depende de usted. Ya vimos que las oraciones del apóstol y de los apóstoles y del mismo Señor están atrás soportándonos a cada uno de nosotros. Si verdaderamente estamos siguiendo la voluntad de Dios. Y siempre voy a recalcar Filipenses 4:3, si queremos tener ese poder, debemos tener a Cristo en nosotros mismos. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Por qué? Porque estamos siendo forjados según Romanos 8:29, ¿no? ¿A qué manera estamos siendo formados? Dice la palabra de Dios, porque a los que antes conoció, también predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Amén. Estamos siendo formados, estamos siendo transformados a la imagen de su Hijo. ¿Para qué es el primogénito?
entre muchos hermanos. Y ahí mismo en Filipenses 1:6 que dice, y aquel que empezó la obra en vosotros, a ver si lo puedes leer, mija, y cerramos. Dice la palabra de Dios, confiado de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Amén. Confiando en esto, con fe, es lo que se llama, con fe, creyéndole a Dios, que el que empezó la obra en vosotros, la terminará. ¿Eso nos pone feliz? Pues debería de, porque somos hijos de Dios, y vamos a decir, si no lo eres, es porque no has entendido que solamente en Cristo está el camino al cielo, que no es una esclavitud, que es una forma de vivir según la voluntad de Dios, que estamos predicando, que estamos enseñando, que estamos buscando como siervos del Señor. Dios tiene para todos una bendición, pero si la queremos, porque será llamado a cuentas, bien, cada uno de los pastores darán cuenta, daremos cuenta de todas las almas que se han acercado a Cristo. Demos ir al Señor, busquemos agradarle a Él. Oremos y esperando que sea de bendición para usted. Oremos. Bendito Dios, Padre Santo, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Bendícela, prospérala, enternece corazones. Habla, Señor, a toda persona que escuche. Habla a sus corazones, porque no buscamos quitarles nada, sino que se entienda que el alma es la que va a partir de este mundo, nuestra alma. Muchos se preguntan, Señor, ¿qué hay vida después de la vida? Pero ¿cuál vida estamos hablando si estamos muertos en nuestros pecados, delitos y pecados, Padre? ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta? Buscar, Padre. Sabemos por ti, por tu palabra. Gracias, Padre. Bendiciones a mis hermanos, donde quiera que se encuentren. A cada siervo tuyo, cada obrero, cada predicador, cada misionero. Sé con ellos. Bendícelos hoy. Sana, provee, fortalece y ayúdanos a seguir adelante. Perdona nuestros pecados en Cristo Jesús. Amén. Dios le bendiga.